Ecuador continúan reaccionando con indignación ante la aparición del nombre del presidente Guillermo Lasso en los Pandora Papers, las principales organizaciones sociales del país, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAE, que agrupa a todos los pueblos originarios del país, por considerar que ha faltado el presidente al pacto ético aprobado en un referéndum en el 2017 y consideran grave el nexo del presidente con los Pandora Papers. A su vez, la Comisión de Asuntos Constitucionales llegó a una conclusión, a un informe el 5 de noviembre en el que concluye que, textualmente, el jefe de Estado tiene vinculación directa con los Pandora Papers. La CONAE, a su vez, ha realizado y ha publicado un informe en el que dice parcialmente a los voceros del gobierno que defienden la, entre comillas, legitimidad de evadir impuestos, cierra comillas, les recordamos que esos recursos escondidos en paraísos fiscales es un robo al conjunto de la sociedad y es un robo al contribuyente común que sí paga la parte que le corresponde. Y precisamente el comunicado de la CONAE continúa diciendo: ahora mismo es una vergüenza que mientras el Ejecutivo intenta justificar la evasión tributaria de uno de los presidentes más adinerados de la historia, al mismo tiempo anuncia la falta de recursos para la proforma presupuestaria que le quita 291 millones de dólares a la salud y 278 millones a la educación. De acuerdo a los analistas políticos, esta situación ha dejado al Ecuador en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis social, y le ha costado al presidente Lasso la pérdida no solo de credibilidad, sino de por lo menos 20 puntos en sus niveles de aprobación de acuerdo a las encuestas. Si él liquidó esas empresas offshore, si él utilizó la palabra deshacer, deshizo esas empresas, las empresas se liquidan, no se deshacen. Y en el momento que se liquida activos y pasivos. Y los remanentes, los sobrantes de esa liquidación, pues tendrían que ir a algún lado. La pregunta es, ¿dónde fueron? ¿Llegaron al Ecuador? ¿Dónde están los registros? ¿Siguen en paraísos fiscales? Que nos los digan. ¿O se fueron a paraísos que no constituyen paraísos fiscales? Que nos los digan. Pero aquí hay algo que solucionaría completamente y rápidamente todo esto. ¿Declaró eso el señor Lasso? ¿Declaró esos remanentes y el origen y dónde y el destino de esos recursos? Y con eso solucionaríamos el problema. Entonces Guillermo Lasso debería ser el más interesado que esto se revele y se solucione por el bien de la democracia y por el bien de su propio gobierno. Claro que hay que respetar el debido proceso, pero ¿cómo se puede hablar de respetar el debido proceso cuando es el propio Guillermo Lasso que no va a la Comisión de Garantías Constitucionales por 2 ocasiones? Entonces, ahí es donde se respeta el principio del debido proceso y en consecuencia se respeta el principio de la verdad, porque la verdad se la pone en duda y se la pone en duda con su accionar, se la pone en duda por sus contradicciones. ¿Qué dijo? Yo iré a cualquiera de las comisiones y hasta el pleno. Y luego de 48 horas cambia el discurso y dice que ya la Asamblea no tiene aquella competencia. Entonces, es contradicción y contradicción y contradicción. Y ahí se desvaloriza la palabra presidencial. Y cuando se desvaloriza la palabra presidencial, se desvaloriza la democracia. Que lo denunciado por Mónica Palacio es perfectamente sustentado, y por el lado de la propiedad indirecta, no directa, sino por el lado de la justificación de la propiedad indirecta, Lasso está metido en camisa de 11 varas con este. Que Guillermo Lasso es un corrupto
y que le mintió al país en su declaración juramentada para ser candidato de la República del Ecuador, y también le mintió al país diciendo que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. Y para eso tenemos toda la documentación para demostrar. El artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Panamá establece que solo a partir de la promulgación de la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá en la Gaceta Oficial, que es la que tengo aquí, esta surte efectos legales. Eso quiere decir que el presidente Guillermo Lasso, un mes antes, inscribió su candidatura para ser presidente de la República del Ecuador y estaba violando la ley del pacto ético de la consulta popular porque todavía era dueño de Pietro Overstreet. Como coordinadora de la bancada UNES quiero rechazar las declaraciones del coordinador de la bancada de Creo, en donde ya ha dado a conocer al país que van a empezar acciones judiciales contra legisladores por el simple hecho de hacer nuestro trabajo. Una alerta al mundo, porque el Ecuador ya ha vivido la judicialización de la política. Aquí en el país ya se han cometido actos por estar en desacuerdo con las posiciones que podamos tener varios actores políticos. Poner esto en dos contextos. Esto no es político, esto es legal, constitucional y moral. Presidente, respóndale al país. Esto se resuelve. No ha existido ninguna respuesta del presidente de la República a los ecuatorianos. Enviar un papelito por su abogado y después una carta diciendo sí, yo soy propietario de esto, no da los sustentos suficientes para que él contraste. No han dicho nada sobre el informe, que eso es un tema también. El gobierno lo que saltó a decir es que hay conspiración, porque pueden tener la fuerza de los votos, evidentemente, pero no tienen la fuerza de la verdad. Esto no es conspiración, esto no es persecución, porque no puede decírsele conspiradores a quienes estamos haciendo nuestro trabajo de fiscalización. Están tratando en este momento de judicializar las posiciones políticas y lo peor, judicializar una acción constitucional de la Asamblea Nacional. ¿En qué mundo vivimos? Paremos con esto. Esto se resuelve cuando el presidente de la República le diga a los ecuatorianos la verdad. La investigación pone en evidencia cómo Guillermo Lasso, mediante un entramado, buscó perennizar su fortuna mediante 49 empresas offshore, distribuidas en las Islas Caimán, Panamá y Delaware, considerados paraísos fiscales, dinero que en los últimos años habría ocultado con testaferrismo empresarial. Tras la publicación le preguntamos al candidato de la derecha al respecto y en estos términos contestó: querido señor, mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. Lasso dice que este patrimonio lo consiguió en base a sus esfuerzos. Sin embargo, la publicación de la periodista Cintia García describe cómo su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones entre el año de 1999 y el 2000, gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario. Así que insistimos. ¿Tiene cuentas en offshore? No tiene cuentas en offshore. Otra pregunta. ¡Fuera, Correa! ¡Fuera! No solo que elude la pregunta, sino que la desvía hacia la estrategia de su campaña, basada en desprestigiar al actual gobierno con el caso de Brecht. No como los corruptos del gobierno que usted representa.
que tapan la lista de Odebrecht. Vaya e investigue la lista de Odebrecht. Cuando tanto Lasso como todos sus interlocutores conocen sobre las cláusulas de reserva que Estados Unidos y Brasil mantienen en esta investigación, sus declaraciones identifican y desacreditan la labor de los medios públicos y asusa el linchamiento mediático. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Sin embargo, esa figura consta en una ley de comunicación que ofertó derogar, pero sus expresiones generan efecto entre sus simpatizantes que agreden verbalmente nuestro trabajo. ¡Qué estúpida pregunta! Al final no hay respuesta. Lasso elude las conclusiones de una investigación que revela el millonario patrimonio que tiene en paraísos fiscales y que, según página 12, se camufló entre sus familiares, evidenciando su falta de confianza en el país que pretende gobernar. César García, Ecuador TV. Para engordar su álbum de fotos con la crema innata de la política mundial. Ya que chucha, lo de los Pandora Papers habrá pensado don Guille. Total, no soy el único presidente pícaro. Fotos por aquí con los defensores del medio ambiente y fotos por acá con los negacionistas del cambio climático. A lo Groucho Marx. Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Y la cereza en el pastel. Y tampoco estoy de acuerdo con aquellas expresiones extremas como España nos tiene que pedir perdón. Es como ir donde tu mamá y decirle, oye mami, vas a tener que pedirme perdón porque me diste algunos cocachos, no me diste de amamantar, lo que fuiste es una persona mala conmigo. Eso es contra la naturaleza. La jodida vergüenza de tener como máxima autoridad a un tipo que está destrozando la honra del país. Más de 1.200 notas de prensa y sigue contando. Pero esto es algo mucho más grave. La presencia de Guillermo Lasso en el sillón de Carondelet agudiza la grave crisis política que ya estamos enfrentando. Eso tiene repercusiones directas en nuestra vida cotidiana. Es una amenaza velada a la democracia. Entendamos de una vez que evadir impuestos no solo es un problema ético y legal, es una forma de violencia, un atentado contra nuestros derechos sociales más básicos: seguridad, salud pública, educación, trabajo. Lo dice la ONU. Que una práctica así provenga de un jefe de Estado tiene repercusión en indicadores como el riesgo país, del que tanto presumían. Miren los datos ahora, más de 1.000 puntos en un mes. Pero que venga la inversión extranjera, que más mundo en Ecuador. Dejémonos de farsas. Las mentiras de Lasso sobre sus propiedades indirectas en guaridas fiscales está provocando un estado de conmoción interna en el país. Y esto afecta el ejercicio de derechos, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Presupuestos todos contemplados por la propia Corte Constitucional. Lasso es un mandatario ilegítimo. 5 años después de los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación vuelve a contarle al mundo que un puñado de multimillonarios, entre ellos líderes políticos, empresarios y famosos, esconden sus fortunas y evaden impuestos a través de las guaridas fiscales. Nada de todo esto es novedoso. La temporada 2020 fue denominada Pandora Papers. Están involucrados un rey, 35 presidentes, 4 primeros ministros, dirigentes políticos de más de 90 países y 130 personas con muchísimo dinero. Son mencionados desde el ex primer ministro británico Tony Blair hasta el ex director del FMI, el francés Dominique Strauss-Kahn, y figuras como el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y la cantante colombiana Shakira. Casi la mitad de los jefes de Estado implicados son de América Latina y 3 en ejercicio. Uno de ellos es Sebastián Piñera de Chile, quien negó haber incurrido en irregularidades o delitos. Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. Me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, es otro de los mandatarios incluidos, a quien se suma el ecuatoriano Guillermo Lasso. Que no tengo ninguna vinculación, que ninguna empresa en ningún paraíso fiscal, en ningún lugar del mundo, tal cual como lo dice la publicación. Yo me deshice de muchas compañías e inversiones
precisamente para poder inscribir mi candidatura y ejercer el cargo de presidente del Ecuador. Las dos personas más importantes de